Giovanni Dos Santos era el niño prodigio del fútbol mexicano, campeón del mundo, sub-17, figura en la Masía del Barcelona y parecía el heredero del Yogo Bonito. Lo comparaban con Ronaldinho y muchos creían que sería el líder de una generación dorada mexicana. Pero no pasó, nunca pasó. Su carrera se fue diluyendo entre fiestas, indisciplina y un desinterés que pocos entendían. Y lo que hoy se ha dado a conocer sobre el verdadero motivo de sus decisiones y rechazos al Tri está dejando conmocionados a todos. Para entender la importancia de Giovanni Dos Santos en la selección mexicana de la última década y por qué están generando tanto revuelo, debemos repasar brevemente su carrera e impacto en la selección mexicana. Giovanni Alex Dos Santos Ramírez nació el 11 de mayo de 1989 en Monterrey, Nuevo León, México. Hijo de un exfutbolista brasileño, Geraldo Francisco Dos Santos, mejor conocido como Cicinho, y de una madre mexicana, Liliana Ramírez, Gio creció en una casa donde la pelota era tan importante como el aire. Cicinho había sido una figura respetada en México, sobre todo en el América, y no tardó en proyectar sus sueños sobre sus hijos. Desde que Gio tuvo equilibrio en las piernas, ya lo entrenaban, pero no era una infancia fácil. El apellido pesaba, y la doble nacionalidad también. Dentro de casa se hablaba portugués y español, se comía feijoada y tacos, se miraban partidos de la verde amarela y también del Tri. Ese cruce cultural, lejos de enriquecerlo, lo dividía. A los 6 años, ya despuntaba en torneos infantiles locales. Su zurda era distinta. Regateaba con naturalidad, levantaba la cabeza y tenía una lectura de juego impropia para su edad. Pronto llegaron los ojeadores, y el primer salto grande ocurrió a los 13 años, cuando fue fichado por la Masía, la Academia del Barcelona. Gio se iba de México, de su familia, de su mundo, y aunque todos lo veían como un privilegio, en él sembraba la raíz de un desarraigo que nunca se iría. Allí, en Barcelona, compartió vestuario con Lionel Messi, Gerard Piqué, Cesc Fábregas y hasta entrenó codo a codo con Ronaldinho, su ídolo máximo. Fue campeón con los juveniles y rápidamente subió categorías. Todos hablaban maravillas de él. Lo llamaban el nuevo fenómeno, el heredero natural del juego bonito adaptado a Europa. Pero también fue ahí donde empezó a sentirse distinto. Mientras sus compañeros se integraban al ritmo de la élite europea con naturalidad, Gio a veces parecía ausente, como si estuviera ahí, pero con la cabeza en otro lado. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando fue convocado por México para el Mundial Sub-17 en Perú. Aceptó y brilló. Fue clave en el título, junto a Carlos Vela. Lo apodaban el Ronaldinho mexicano. Sus regates, su velocidad, su forma de encarar, lo hacían parecer brasileño, pero con el escudo del Tri, y a muchos les parecía perfecto. Ascenso y caída. Después de brillar en el Barcelona, la carrera de Giovanni Dos Santos parecía marcada por un ascenso asegurado. Fue campeón juvenil, recibió elogios internacionales, nominaciones al Balón de Oro juvenil. El mundo futbolístico lo veía como la promesa más clara de México. Pero, poco a poco, la narrativa cambió. De estrella emergente a viajero errante, de protagonista a ausente. Barcelona fue su punto de partida. Debutó oficialmente con el primer equipo en la temporada 2007-2008, participando en partidos de la Liga, Copa del Rey y la Champions League. Tenía apenas 18 años, pero su zurda técnica y regate fluido lo hacían destacar. Fue, incluso, nombrado uno de los top 50 futbolistas adolescentes más prometedores por la revista World Soccer ese año. Pero el ataque azulgrana estaba plagado de estrellas. Messi, Eto'o, Henry. No había espacio para él, y el club esperaba verlo triunfar fuera. En junio de 2008, fichó por el Tottenham Hotspur por aproximadamente 6 millones de euros. Pero el panorama era otro. Solo 5 goles en copas y ninguno en liga.
apenas 17 apariciones en 4 temporadas. Harry Redknapp cuestionó su compromiso, advirtiendo públicamente sobre sus salidas nocturnas y su tardanza a los entrenamientos. Pronto llegaron los préstamos. Ipswich Town, donde anotó 4 goles en 8 partidos y generó ilusión. Luego, Galatasaray, donde no marcó. Y finalmente, el Racing de Santander, donde logró un repunte con 5 goles en 16 partidos. En cada club dejaba destellos, su desequilibrio, su creatividad, su visión, pero no florecían. Cada préstamo parecía un reinicio, nueva ciudad, nuevo idioma, nueva presión, y cada vez volvía más desconectado, como si sobrara en cada lugar al que llegaba. El respiro real llegó en Mallorca, en agosto de 2012. Firmó por 4 años y fue titular absoluto. 32 partidos, 6 goles y 7 asistencias, pese al descenso del club a Segunda División. Los aficionados lo querían. Después, en julio de 2013, llegó al Villarreal por unos 6 millones de euros. Allí vivió su mejor nivel en Europa, 11 goles y 7 asistencias en la primera temporada, ayudando a clasificar al submarino amarillo a la UEFA Europa League. Su juego tomó vuelo, velocidad, pase vertical, llegada al área rival. Pero, aún así, no logró ganarse un lugar de confianza real. El entorno era exigente, inestable, y pese a su nivel, no consiguió reflejarlo en resultados mayores. A mediados de 2015, cuando aún era relevante en Europa, decidió cambiar radicalmente de rumbo. Su siguiente paso fue la MLS, fichando por LA Galaxy en julio de 2015 como jugador franquicia, con un salario de $7 millones al año. Su rendimiento fue sólido. En 2016 fue incluido en el MLS Best 11 y asistió al All-Star Game. Pero la crítica en México fue dura. Algunos lo acusaron de elegir comodidad económica antes que desafío deportivo. Aún así, Gio defendió su decisión. Dijo que elegiría la Galaxy por encima de Tottenham o Atlético de Madrid, afirmando que valoraba su estabilidad y rol allí. Después de 3 años en el fútbol estadounidense, y aún con buen nivel técnico, su salida en marzo de 2019 fue recibida con sorpresa, no solo por su nivel, sino por la falta de un futuro deportivo claro. Finalmente, en julio de 2019, fichó con el Club América de la Liga MX, regresando a su país. Se le dio el número 10, símbolo de responsabilidad absoluta. Aún así, su paso fue opacado por lesiones. En septiembre, sufrió una entrada brutal que le causó una herida profunda en la pierna derecha y lo mantuvo 6 semanas fuera. Tuvo apariciones esporádicas y el club lo dio de baja en junio de 2021. En cada etapa, a pesar de sus logros individuales y colectivos, la desconexión fue en aumento. Primero con los clubes, después con los entrenadores y finalmente consigo mismo. Lo que se veía en la cancha era solo una parte de la historia. Puertas adentro, todos sabían lo que pasaba, que Gio tenía una relación difícil con la disciplina, que prefería la noche al entrenamiento, que los excesos empezaban a pasar factura. No era solo un tema de carácter, era un estilo de vida. Salidas frecuentes, fiestas hasta tarde, consumo de alcohol más de lo normal, mujeres, distracciones constantes. Dormía poco, descansaba mal, y el cuerpo lo empezaba a resentir. En un futbolista de élite, eso no se perdona. Los técnicos lo intentaron todo: charlas, tolerancia, acompañamiento. Querían rescatarlo, pulir ese diamante que parecía eterno, pero nunca lograron comprometerlo del todo. Gio no era conflictivo, pero tampoco era confiable. Esa falta de conexión emocional con el trabajo diario fue desgastando sus oportunidades. Cada club parecía ser solo una parada, no un hogar. Firmaba contrato, ilusionaba con sus primeros partidos, y a los pocos meses desaparecía. No peleaba por el puesto, no mostraba hambre. Parecía estar ahí por inercia, por nombre, por talento puro, pero no por fuego interior. Primeros conflictos con el Tri. Y todos estos problemas no solo lo afectaban a nivel club,
sino que repercutían en la selección nacional. Porque en teoría, ahí es donde uno se entrega sin condiciones, donde el escudo pesa más que el nombre. Pero en el caso de Giovanni Dos Santos, fue al revés. Cuanto más tiempo pasaba, más se alejaba emocionalmente del Tri. Y no fue de un día para el otro. Al principio, lo veían como un héroe, el niño maravilla que en 2005 le dio a México su primer mundial sub-17. El que jugaba con alegría, con magia, con desparpajo, y que en 2009 y 2011 fue figura indiscutida en la Copa Oro, anotando goles claves y dando asistencias inolvidables. En el Mundial 2010 fue uno de los pocos que no se achicó, y su actuación contra Estados Unidos en la final de 2011, con ese golazo que colgó del ángulo, sigue siendo uno de los momentos más icónicos en la historia reciente del fútbol mexicano. Pero luego empezó el declive, un bajón silencioso que nadie se atrevía a decir en voz alta, porque Gio seguía siendo el diferente, el talentoso, el que podía desequilibrar en un segundo. Pero su entrega empezó a flaquear. Las concentraciones ya no lo motivaban. Llegaba sin ganas, participaba sin entusiasmo, y más de una vez pedía no ser convocado. Al principio, lo encubrían. Decían que era por fatiga, por molestias musculares, por acuerdos con su club. Pero la verdad era otra. Giovanni ya no sentía la selección como suya, porque si algo marcó su caída con el Tri, fue su gusto excesivo por la noche, por las fiestas, por el descontrol. No era solo una salida ocasional, era una conducta repetitiva. Gio organizaba fiestas incluso durante las concentraciones, en hoteles 5 estrellas, con compañeros involucrados, muchas veces encubiertos por el propio entorno del equipo. Las historias eran conocidas, pero no se hacían públicas. Hasta que una estalló. Una noche en la que cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos, mujeres entrando y saliendo, música, alcohol, y entre los protagonistas, su nombre estaba ahí, una vez más. Las consecuencias fueron inmediatas. Multas internas, llamados de atención, charlas privadas. Pero nada cambiaba. Gio seguía apareciendo con copas en la mano, en fotos filtradas o posteadas por él mismo. En una, incluso, se lo ve brindando con un texto provocador. Los odiosos van a odiar. Como si no le importara nada. Como si supiera que, igual, lo iban a convocar. Porque eso era lo que dolía. Que su talento seguía siendo tan alto, que nadie se animaba a borrarlo por completo. Y mientras tanto, la relación con el público se rompía. Los fanáticos empezaron a cansarse. Algunos lo defendían con nostalgia. Es Gio, hay que esperarlo. Otros lo acusaban sin filtro. No le importa, solo viene a cobrar y a joder. Y la prensa alimentaba esa división. Y en medio de ese caos silencioso, siguieron las exclusiones. A veces, por decisión técnica. Otras, por pedido del propio jugador. Gio pasaba meses sin aparecer. Luego volvía. Jugaba un par de minutos. Desaparecía otra vez. No había constancia. No había fuego. Solo restos de lo que alguna vez fue. Y mientras la selección se preparaba para el Mundial de 2018, su ausencia fue confirmada sin explicaciones oficiales. Ni él habló, ni la federación aclaró. Solo fue otro silencio. Otra señal de que algo estaba roto desde hace tiempo. Los técnicos lo intentaron todo. Algunos lo hablaron en privado. Le pidieron más compromiso. Le ofrecieron ayuda psicológica, médica, física. Le rogaron que se cuidara, que entendiera lo que representaba para el país. Pero él no respondía. O respondía con frases vacías, como si estuviera atrapado en una rutina de la que no quería salir. Como si el fútbol ya no fuera su motor, sino su carga. Por eso, nadie entendía qué pasaba por la cabeza de Giovanni Dos Santos, hasta hoy, que por fin se habrían dado a conocer algunos motivos sobre ello. Los verdaderos motivos. Hoy dejaron entrever, a través de su entorno, de ciertos comentarios sueltos, de silencios cargados de sentido, lo que durante años fue un secreto a voces. No es que no le gustara jugar, tenía talento, disfrutaba con la pelota en los pies, eso está claro. Pero el amor por la competencia, por el sacrificio,
por la camiseta. Eso siempre pareció ajeno a él. Creció entre elogios, pero también entre presiones. Lo único claro era su admiración ciega por un hombre, Ronaldinho. Lo decía en entrevistas cuando era adolescente. Lo imitaba en sus celebraciones. Se peinaba como él, trataba de jugar como él. Para Gio, el fútbol no era táctica ni trabajo. Era alegría, gambeta, irreverencia. Lo suyo era arte, no sistema. Y en ese universo, su corazón no latía al ritmo del tri, sino del jogo bonito. Según versiones cercanas, desde muy joven soñaba con vestir la camiseta amarilla de Brasil. Era algo que no podía decir en voz alta, pero que se filtraba en gestos, comentarios, actitudes. Algunos entrenadores de selecciones menores de México, que lo conocieron en los inicios, mencionaron que Gio siempre se mostró más identificado con los jugadores brasileños que con sus compañeros mexicanos. No hablaba mal de nadie, pero su entusiasmo se encendía solo cuando se hablaba de la verde-amarela. Además, en los últimos años, varias voces del ambiente empezaron a dejar entrever otra realidad, que Giovanni perdió totalmente el interés por el fútbol actual. Ya no lo mira, no lo sigue, no lo analiza, no opina. Se lo ha visto en entrevistas evitando hablar del deporte que lo hizo famoso. Se lo nota desconectado, ajeno, como si hubiera cerrado una etapa que, en realidad, nunca fue completamente suya. Que el ruido se apagó, que ya no hay convocatorias ni contratos, que las cámaras ya no lo siguen. Empiezan a hablar otros, los que estuvieron cerca, los que lo conocieron en lo íntimo, los que entendieron, tarde, que Gio no era rebelde, ni conflictivo. Solo era un jugador con un corazón dividido, que jamás encontró su lugar real en el deporte que lo hizo famoso. Hoy, Giovanni Dos Santos es apenas un recuerdo, una promesa que ilusionó a todo un país, pero que se fue apagando en silencio, sin escándalos finales ni discursos emotivos. No se despidió de la afición, no colgó los botines en conferencia, ni lloró ante las cámaras. Simplemente se esfumó, tal vez porque nunca sintió que tenía algo que cerrar, tal vez porque, en el fondo, su historia en el fútbol nunca fue realmente suya. Opiniones en redes. Las opiniones no tardaron en dividirse. De un lado, los que lo entendieron. Del otro, los que no se lo perdonan. Los críticos fueron implacables. Para ellos, ese supuesto deseo desvaloriza todo lo que Gio hizo con la camiseta del Tri. Lo acusan de haber jugado por conveniencia, no por amor al país. Algunos lo tildan de oportunista, otros de desagradecido. Uno lo expresó así: nadie lo obligó a jugar con México. La oportunidad la tuvo. Jugar con Brasil no fue por nivel, fue por otra cosa. Y la verdad, con o sin Brasil, hubiera terminado igual. Otro fue más directo. Con el talento que tenía, nunca le hubiera alcanzado para jugar con Brasil. Y también hubo quien cuestionó la credibilidad de todo. Siendo de papá brasileño, pudo haber jugado con Brasil, pero ellos ni lo voltearon a ver. Pero del otro lado, muchos salieron a defenderlo. No desde lo patriótico, sino desde la lógica futbolística. Él pudo jugar con quien quisiera. Y creo que todos, de tener esas opciones, hubieran escogido a Brasil. ¿Cuál es el problema? Y ese es el punto. La simple posibilidad de que Gio haya sentido algo así, bastó para incomodar. Porque para muchos, la selección no se elige por fama ni por trofeos. Se elige con el corazón. Ese debate sigue ardiendo. Algunos lo ven como una traición, otros como una fantasía inocente. Pero todos coinciden en algo. Hay heridas que, incluso sin palabras oficiales, duelen igual. Y cuando el jugador que alguna vez fue símbolo de esperanza parece haber tenido la mirada en otra bandera, algo se rompe. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Giovanni falló o simplemente nunca quiso ser el ídolo que todos esperábamos? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder.
en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.